Nos encontramos hoy en la República con José Fernando Cardona, gerente de la nueva EPS, bueno, ya no tan nueva, porque lleva algunos años. Gerente, gracias por aceptar la invitación de la República. Y la primera pregunta es, ¿recibió hace algunos meses del gobierno la noticia que le iban a entregar una base importante de clientes de Caprecom y ya los está atendiendo en su totalidad, más de 800.000? ¿Cómo le fue con ese traslado de nuevos clientes? Sí, recibimos 861.000 afiliados. El 1 de enero hubo necesidad de iniciar la operación. Fue un tema donde afortunadamente pudimos lograr hacer una preparación importante que nos permitió hacer un alistamiento que garantizara a los afiliados, uno, la continuidad en la atención de los pacientes de alto costo; dos, ampliar la red de servicios; y tres, lograr ubicar ciertos puntos de atención para responderle a los afiliados y todo lo que tiene que ver con el alistamiento en la web y en el call center para que la gente pudiera estar informada. ¿Ningún usuario tuvo, digamos, cambio dramático en el servicio? ¿O ellos sintieron que había de pronto una nueva entidad que estaba ofreciendo cosas distintas? Lo que vieron fue una cosa dramática porque, por ejemplo, recibimos 351 pacienticos que estaban esperando que fueran trasladados a un hospital de segundo o tercer nivel. Nosotros estamos en los 1.100 municipios. En municipios donde estaban en un hospital de baja complejidad, llevaban esperando 20 días, 40 días, necesitando la atención en un hospital de mayor complejidad o esperando la atención en una institución que les resolviera su problema. Recibimos de entrada 350 y hubo necesidad de hacer todo un operativo para ubicar esos pacientes. Dado que teníamos como una red complementaria importante, pudimos trasladar a esos pacientes y diariamente se están solicitando alrededor de 60 traslados de todo el país. ¿Dónde ha sido complejo? Con los pacientes, con los pediátricos, con subespecialidades, donde el país no tiene una oferta suficiente y entonces sí hemos tenido algunas dificultades para trasladar ese tipo de pacientes y mover con ese tipo de pacientes, pero lo que sí los pacientes encontraron fue con la posibilidad de que sí se les resolvieran las necesidades que tenían, porque si bien tenían una baja complejidad, una atención en el primer nivel y se les daba su consulta con Caprecom, cuando ya requerían algo de mediana o alta complejidad, como tenían cerrados los servicios o tenían problemas con la red, había dificultades para ubicar esos pacientes y en ese sentido sí los de lejos están mucho mejor atendidos con nosotros. Bueno, pero se saltó una parte de la historia y usted dice, sí, nos preparamos, estábamos a la expectativa, tuvimos planeación, pero me imagino que fue un gran equipo de trabajo con muchas noches y muchas semanas de anticipación, digamos, de alguna manera previendo todas esas nuevas contingencias. Y pues es que crecer la base de usuarios casi en 1 millón, eso no lo puede hacer una compañía tan rápidamente. ¿Cómo lograron de alguna manera que la gente se comprometiera dentro del equipo de trabajo a que todo eso estuviera listo? Hubo necesidad de conseguir un equipo adicional que nos acompañara, o sea, tuvimos un grupo de consultoría importante que nos acompañó en todo el alistamiento con cada uno de los temas sobre los cuales teníamos que tener anticipación, digamos. Era claro que teníamos que tener puntos de atención para lo que tiene que ver con las personas que iban a llevar alguna documentación o requerían orientación, que teníamos que tener call center y con todos los elementos que le permitieran responder a la gente el call center, ampliar la red de servicios y tener la contratación de la red básica y desarrollar los mecanismos para movilizar los pacientes, porque los que recibimos, mucha de la población que recibimos, como somos los únicos aseguradores en territorios nacionales, en el Bichá, en el Guapés, en el Amazonas, en el Guaviare, en esos territorios, nosotros teníamos que desarrollar la ruta de atención. Entonces, lo que se hizo fue hacer como todo un detallado de esos elementos y a partir de ahí construir un plan que día a día íbamos haciendo el seguimiento. Ahora bien, eso lo logramos y teníamos un avance importante, era que como tenemos 2.300 prestadores ya contratados, pues aprovechando esa base que teníamos ya, con eso podíamos responderle a los afiliados. Si fuera
iniciando completamente de cero, no hubiéramos podido en 3 meses hacer ese alistamiento. Digamos, un elemento fundamental, y es que ya estábamos en condiciones de operar y de garantizarle la atención a una población que con la red que teníamos y la que ampliamos podíamos garantizarle la atención. Entiendo que muchas veces el gobierno estaba pendiente a través de diferentes funcionarios, el ministerio de Alejandro Gaviria y la misma superintendencia, pues para que todo esto saliera bien y para que al final no hubiera traumatismo en ningún usuario, pero no es fácil trabajar en esas condiciones, uno con ya los organismos de control y otro encima del gobierno mirando todo el tiempo. ¿Cómo fue ese acompañamiento? Porque entiendo que hubo mucho de eso. Sí, me parece que aquí hay una ventaja, y fue la lógica que adoptó gobierno y superintendencia. Más que andar supervisando, si lo teníamos, venía acompañando para que lográramos conseguirlos y anticipar y garantizar esas capacidades. O sea, más preventivo. Sí, y ayudar a generar las capacidades. Si por alguna razón teníamos alguna dificultad con un prestador en cierto sitio, la superintendencia nos ayudó a aclarar los temas con ese prestador, o a que el prestador adoptara una postura diferente respecto a la posibilidad de atender ese tipo de población. Y gobierno estuvo muy juicioso tratando de depurar la base de datos y cuadrar que la información no fuera una información que no sirviera para garantizarle a los afiliados y que nosotros estuviéramos absolutamente desconectados con la población. Ahora bien, no teníamos ni los teléfonos ni las direcciones de la gente, sino que teníamos que esperar a que la gente llegara. Entonces, digamos, todavía estamos recibiendo las solicitudes de la gente y apenas estamos construyendo una base con la identificación y los riesgos de la población, pero la base de datos que nos dieron fue respecto a lo que habíamos recibido antes, y lo que podría uno esperar que fuera compleja, nos fue mucho mejor de lo que esperábamos. Me imagino que en ese momento, cuando usted toma la decisión de, bueno, vamos a ampliar el servicio, la empresa tiene que tener unas decisiones. Una de esas es también la red de profesionales, ¿no? La red de especialistas, y como usted dice, hay unas especialidades y en ciertas regiones del país muy complicadas. En ese crecimiento, ¿todavía existe el mercado en Colombia de profesionales especializados para ciertas áreas? O, como uno se imagina, en ciertas especialidades es muy difícil encontrar un médico en el país, porque la mayoría están estudiando afuera o se dedican a sus especializaciones, y a veces uno no encuentra en los directorios de las distintas EPS que haya un gran volumen de especialistas en ciertas modalidades. Sí, digamos, para atender lo que tiene que ver con el nivel básico hay capacidad, y crecimos en capacidad, en odontología, en medicina general, en cirugía, en medicina interna. Hay capacidades y, digamos, hay especialistas, pero ya cuando uno va a pensar en ciertos servicios como pediatría, hay especialistas, pero hay zonas del país donde no hay pediatras. Entonces le toca a uno atender en pediatría en otro sitio. Y si hablamos de subespecialidades pediátricas o subespecialidades como endocrinología, neuroradiología, neurología pediátrica y otras subespecialidades, hay un déficit en el país para la demanda que nosotros tenemos, y evidentemente nos toca con los internistas actuando, por ejemplo, de endocrinólogos, que en ciertos casos, en ciertas zonas del país, es la especialidad que va a responder por eso, y no vamos a tener la posibilidad de que un colombiano en ciertas zonas esté accediendo a endocrinología. Tendrá que entenderse con su médico internista, y solo si es muy compleja la diabetes o muy complejo el caso endocrino, pues tendrá que trasladarse a Bogotá para que sea atendido por el endocrino que tenemos, o los endocrinos que se tienen en Bogotá o en Cali o en Barranquilla. Hay una realidad de las EPS, que es el tema financiero. Esto de todas maneras es una compañía de seguros y tiene unos cálculos actuariales y una realidad en el pasivo y en el activo que a veces es difícil de entender, pero súmele a eso todo el problema que hay del FOSIGA y los cobros y los recobros. Es decir, usted está siempre manejando como en el borde el tema de la liquidez de estas compañías, y eso es un mal de todo el sector. ¿Cómo se imagina usted, ya de tantos años de tener experiencia aquí, que sería el ideal
para que esto que pasa hoy en la realidad del mercado de las EPS no pase y que el FOSIGA de alguna manera actúe o logre que los dineros fluyan para que el aparato de la industria funcione? Porque ahí uno al final encuentra que siempre hay como una traba en el motor, y es que la plata no está llegando toda a donde debe llegar. Yo creo que son como tres asuntos, tres momentos. Un primer momento es con qué patrimonio y bajo qué condiciones se constituyeron las EPS, La capacidad. Sí. las EPS, y cómo también se constituyen las IPS, digamos. Hoy, con el decreto de habilitación financiera, una institución que maneja digamos, 2 millones de afiliados y que recibe por esos 2 millones de afiliados 1 billón de pesos al año, que recibiera 1 billón de pesos al año, tendría que tener por lo menos para constituirse 80.000 millones de patrimonio técnico de entrada. Igual que los bancos, el sí, patrimonio entonces, técnico. Tendría que tener un patrimonio técnico. ¿Cómo se crearon estas compañías hace 20 años? No Pues, hablando, era con un patrimonio de 5.000 millones. O sea, y si era una solidaria con 500 millones de pesos. Hoy las solidarias manejan 12 billones de pesos, las empresas sociales del Estado, las empresas solidarias de salud, las del subsidiado, y les toca. Entonces, hay un tema patrimonial, de consolidación patrimonial y de manejo de patrimonio. Eso es como entonces, digamos, es un tema, y eso en la ley de habilitación financiera, por eso se estableció una senda para el fortalecimiento patrimonial. Lo segundo tiene que ver con las reservas y el régimen de inversiones. Como se comenzó a hacer lo del FOSIGA, y el FOSIGA le debía a las EPS, parte del régimen de inversiones se aceptó que fueran las deudas del FOSIGA. Como se aceptó que fueran las deudas del FOSIGA, no era líquido los recursos que estaban para respaldar las reservas. Y en ese sentido, pues ahí también hay un factor para no contar con la liquidez suficiente, porque hay recursos atrapados que deberían estar líquidos para poder pagar en su momento lo que haya que pagar. Y tercero, una UPC suficiente, o sea que son los tres elementos que en cualquier seguro, digamos, en cualquier sector de seguros son fundamentales. El patrimonio técnico, las reservas, y la reserva de régimen de inversiones y lo correspondiente a una prima suficiente. Cuando usted presenta ante la superintendencia financiera, una empresa de seguros, un producto, y la prima la ve como insuficiente, le dicen: no señor, aumente la prima, porque usted no puede prestar el servicio si no tiene una prima suficiente. En el caso nuestro, y entonces le dicen: no va a salir usted ahí porque usted va a estar deficitario. En el caso de la prima del sector salud, es definida por el gobierno, y entonces han habido momentos en los cuales los incrementos no fueron suficientes para lo que se incluyó. La canasta de beneficios está más grande que la que se tiene para la OPC. Entonces, digamos, ahí también ha habido un factor que en el caso nuestro, afortunadamente hubo un ajuste con lo de la cuenta alto costo y unos ajustes que permitieron entender las particularidades de la compañía que han equilibrado, digamos, la OPC, pero esos son los tres elementos. Entonces, ¿cómo me imagino? Me lo imagino con unas compañías con un patrimonio fuerte, claro, con unas reservas líquidas, con el régimen de inversiones cumpliendo, y sin estar jugando con los crecimientos de la OPC, sino reconociendo que la tecnología está costando más, o porque la introducción de medicamentos viene valiendo, y eso reconociéndolo en la prima, que es la OPC para nosotros. Y por último está el tema, el famoso debate del post no post, que siempre será, y obviamente los enfermos y las familias de enfermos de alto costo tiene una mirada distinta a ese tema, pero también está la otra mirada del gobierno, que es la cobertura, ¿no? Entonces, en ese debate post no post, a veces se queda en cierta filigrana que, pues obviamente usted tiene que tomar decisiones también, primero como Estado, y segundo ya como el que está ejecutando el servicio, que son ustedes. ¿Cómo ve esa realidad, la lista que hay hoy, el post no post actual? Pues yo veo que todavía, si bien se ha avanzado y hay una intención muy importante del gobierno de resolver este asunto, que me parece importante la decisión que ha tomado, y es hacer un piloto para ver que quien prescriba, el gobierno autoriza, y luego si se le entrega no hay necesidad de hacer recobro, sino que paga directamente el FOSIGA. Directo, sí. Directamente el FOSIGA. Y si por alguna razón el médico que prescribió no lo hizo de la mejor manera, pues responde, porque es en última el que está manejando la chequera. Digamos, ese
ese asunto que yo veo como en el mediano plazo se podría trabajar, sería la forma de resolver el asunto, porque mientras tanto vamos a seguir nosotros teniendo las dificultades de autorizar, y le voy a dar el ejemplo que tenemos ahorita nosotros con los servicios sociales. La nueva EPS tiene el 54% de la población mayor de 45 años. Sí. Y tenemos alrededor de 7 veces más personas mayores de 70 años que cualquier EPS. ¿Sí? O sea, usted se especializó en adulto los abuelitos, sí. Su abuelito está conmigo. ¿Sí? Entonces, digamos, y cada vez más los colombianos, ya las familias extensas se están acabando. Entonces es una señora de 75 años cuidando a un señor de 85 años, o un señor de 80 años cuidando a una señora de 85 muy enfermita. Y cada vez más nos están pidiendo enfermeras para que los pongamos a que los acompañen en el cuidado y les tengamos cuidadores. A domicilio, además. Pues. Sí, o sea, es 24 horas, es tener una enfermera 24 horas. Pero para cuidarlos, no porque el paciente tenga sondas y nada, sino para poder ayudarlo a mover, para ayudarlo a darle la alimentación y para darle la tabletica. Como no tienen familia y es la pobre señora, pues lo que ocurre es que me piden el cuidador. El gobierno dice, si eso no está en una tutela, explícitamente diciendo, dele cuidador, no se lo reconozco. Y todos los días andamos en las discusiones con las familias de los pacientes. ¿Y los abogados? Y los abogados diciendo, eso no se lo cubro, eso no se lo puedo cubrir. El abogado poniendo en la tutela, y al final la tutela me la ordenan. Voy a cobrarle al FOSIGA y no me lo pagan. ¿Así existe la tutela? Si dice la tutela, atiéndalo integralmente, ya. No me lo pagan. Tiene que decir, atiéndalo integralmente y dele cuidador. Si no dice, dele cuidador, comienzan a decir, es que la tutela no ordenó. Así me digan, atiéndalo integralmente. Y me gasto 1.100 millones de pesos mensuales en pagar enfermeras cuidadoras para los pacientes de nueva EPS. Y en el debate mensual con el gobierno de págueme los 1.100, sí. y tengo ahí unos recursos atrapados en esa discusión con el gobierno. Entonces, digamos, este es un tema, el tema del no POS y de los servicios sociales y de toda la nueva tecnología que tenemos que buscarle unas salidas como la que está proponiendo el gobierno. Pues muchas gracias a José Fernando Cardona, el gerente de la nueva EPS, por estar con nosotros hoy aquí en La República.